Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros aquí en SN Noticias, a través de Canal 21, señal abierta, y a través de los distintos operadores de cable. Llegó el momento de conversar, dialogar, analizar sobre diversos temas que hacen al quehacer regional, nacional y también internacional. Nos acompañan y es un gusto, como siempre, poder conversar con ellos. Me refiero al licenciado José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Gobernación. Licenciado, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Iván, un gusto. Muy buenos días. Ya, mi amigo Carrillo, un saludo. Decía mi amigo Carrillo, ¿sabe a quién se refería? Se refería a don Feliciano Carrillo. Él es dirigente de los trabajadores de la Central Obrera Departamental y por supuesto nos va a hablar sobre la posición de los trabajadores. Ya se ha presentado el pliego de peticiones, se espera para las próximas horas una reunión con el señor presidente para ver todo el tema del aumento salarial. Don Feliciano, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gusto, profe, siempre a sus órdenes para dialogar. Gracias, don Feliciano, por acompañarnos. A propósito de esto de aumento, se necesita recursos para aquello. Se viene la época de las vacas flacas, licenciado. La caída del precio del petróleo va a tener sus consecuencias verdaderamente para el país, además de gobernación, de municipios y universidades. Iván, yo creo que esto se dramatiza muchas veces, el tema de la caída del barril de petróleo, pero estos son ciclos económicos, o sea, son los buenos ciclos, malos ciclos. A unos gobiernos les tocó tener precios bajos a nivel internacional y a este gobierno le tocó manejar un incremento permanente desde el 2005, en que se emite la ley de hidrocarburos, la firmada por Orlando Bacadíes, que es la mayor nacionalización que hay en la historia del país. Esto genera 9 años recursos y claro, la gente se acostumbra a gastar, ese es el problema principal. Entonces, qué bonito gastar, licenciado. No, es muy bonito, 9 años, sube. Lo único que nunca hay que apropiarse de que el éxito económico es o de un gobierno o por políticas de un gobierno, cuando las leyes no han cambiado en absoluto. O sea, son las mismas leyes que desde el 98 con el Código Tributario, la Ley de Participación Popular y el régimen económico y financiero es el mismo de hace 25 años, centralizado totalmente. Por lo tanto, cuando el gobierno decía de que la nacionalización ha permitido el incremento, la nacionalización es una excelente medida, pero la administración es un desastre. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando comiencen las vacas flacas. 9 años hemos tenido todas las instituciones, sin excepción en el país, por ejemplo, universidades, municipios, gobernaciones, todo lo que se ha podido hacer con la población, unos con más plata, otros con menos plata. Por ejemplo, la gobernación solo administra menos del 1% del presupuesto general de la nación y hemos conseguido muchos logros. ¿Es verdad que la gobernación recibe menos recursos que la propia alcaldía? Recibe hasta 3 veces menos recursos que la alcaldía. Mucho más. Y, escuchando el otro día en una radio de nivel nacional, el Alto tiene un presupuesto de casi 2.000 millones de bolivianos que, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ese es un presupuesto el más alto que hemos tenido en los últimos años. Y nosotros, para atender 3 millones de personas y aproximadamente 370.000 kilómetros cuadrados. Es menos del 1% del presupuesto general de la nación, Iván, que hay que estirarlo como chicle para poder cubrir todas las necesidades y que en el modelo cruceño no existan problemas. Entonces, a partir de este año, yo lo veo muy optimista al ministro Arce Catacora, lo veo tan optimista que lo considero hasta ciertamente irresponsable, al decir de que con $30 no habría problema. Yo quisiera saber qué va a hacer Yacimientos con $30. Entonces, creo que hay que tener seriedad cuando se tratan el tema de recursos, sobre todo cuando 370 entidades territoriales autónomas, entre universidades, municipios y gobernaciones, el propio Tesoro General de la Nación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos,
van a tener una reducción drástica de ingresos. Entonces, si no hay un cambio en el corto plazo, como se dio el 2009, en que bajaron los precios del barril de petróleo, pero no tardaron un mes, 2 meses cuando se recuperaron. Entonces, es muy distinta la situación actual. Si nosotros vemos para futuro de que este precio, como están los pronósticos, se va a estabilizar en 60, creo que hay que tomar en serio el tema de la readecuación de lo que es el presupuesto y sobre todo está calculado en 80, ¿no? El presupuesto está calculado en 80.34. ¿Qué hacía antes el ministro? Por eso muchas veces se habla de los saldos de caja y bancos. El ministro decía, el barril de petróleo va a estar en 74, cuando él sabía que estaba a 100. Eso sucedió el 2013 y el 2014. Por lo tanto, el presupuesto de las instituciones eran casi el 60% de su ingreso total. Y claro, lógicamente en noviembre, entre comillas, depositaban presupuestariamente, inscribían los recursos. Aunque Yacimientos y el Servicio de Impuestos Nacionales, el Servicio de Impuestos Nacionales administra el IDH y Yacimientos paga regalías, entonces depositaban la plata, las instituciones tenían la plata en su cuenta, pero en el presupuesto, porque el ministro dijo que costaba 74 el barril de petróleo en su proyección, o sea, 5 años le ha apelado a la proyección de ingresos, porque calculaba con 74 y Yacimientos y el Servicio de Impuestos Nacionales nos depositaba con 95-100. Por eso habían adicionales, por eso le inscribían en noviembre, diciembre casi el 30% del presupuesto y quedaba en caja y banco. Pero eso era para cubrir el déficit. Hace poco, en una red nacional, el ministro dijo de que este año el déficit va a ser 3% porque las gobernaciones y municipios han gastado más. ¿Cómo? El déficit depende de lo que gasten las universidades, municipios y gobernaciones, o es que era la política del gobierno. Entonces, todas esas contradicciones son las que hay que ir viendo. Entonces, cuando hacía esa diferencia entre 74 y te pagaban a 100, ahora sucede lo contrario. Has hecho un presupuesto con 80.34 y en este momento está en 45. Entonces, quiere decir que de ese presupuesto hay que reformularlo. Entonces, creo que aquí viene el tema de los ciclos económicos y las capacidades que tengan institucionalmente cada una de las 370 entidades, Yacimientos, Tesoro, todos, para acomodar ese presupuesto de acuerdo a la realidad y no a un espejismo presupuestario, que así lo considero el presupuesto general de la Nación 2015, porque no se va a ejecutar ni el 80% de lo que está programado ahí. Bueno, ahí está un panorama, ¿verdad?, de lo que significa esta caída del precio del crudo en el mercado internacional. Don Feliciano, estamos a pocas horas, entiendo, de que comiencen las negociaciones gobierno-trabajadores por el tema del aumento salarial, este tema de todos los años, la lucha de los trabajadores por nivelar sus salarios. Sí, efectivamente. Primero un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de este departamento, al licenciado Parada también. Un gusto también compartir este diálogo. Ya la Central Boliviana ya hizo entrega del pliego petitorio al presidente. El día de mañana se sientan otra vez para hacer los avances necesarios en los 12 puntos que están planteados. Y uno de los 12 puntos, el más relevante entre ellos, ¿no es cierto?, que los dos son importantes, es el aumento salarial, como también, ¿no es cierto?, el apoyo al aparato productivo. Porque eso también nosotros como trabajadores tenemos que ir, ¿no es cierto?, viendo la forma de apoyar en lo que viene a ser el aparato productivo. El día de mañana, repito, es el día, ¿no es cierto?, que ya se vayan sentando las bases. Las bases, las discusiones, se van a ir conformando las apuestas técnicas, para de esta forma, ¿no es cierto?, poder ir avanzando. Lo importante acá, ¿no es cierto?, que hay la voluntad entre las dos instituciones, gobierno como también los trabajadores, de poder, ¿no es cierto?, ir creando ya una expectativa en que los trabajadores de alguna forma a nivel nacional están esperando que de alguna forma ya vaya dándose este tema que nosotros hemos planteado como Santa Cruz. Lo hemos planteado, ¿no es cierto?, claramente con todos los trabajadores,
y esto ha sido discutido en un congreso el año pasado, que el aumento debe ser el 15%, como también el mínimo de los bolivianos. Licenciado, me llamó la atención los trabajadores en salud, a través de su máximo dirigente, el señor Robert Hurtado, decía a través de estas mismas cámaras y micrófonos que ellos ponían los pies en la tierra, eran realistas y que solicitaban un aumento del 10% y un salario mínimo de 1.500 bolivianos. ¿Qué le parece esa posición cuando ellos son parte de la central obrera? El problema es que trabajan por mediodía, ya no. Con el respeto que me merecen todos los compañeros. No, pero creemos de que hay una posición unilateral, ¿no es cierto?, del sector salud, como también los maestros, ¿no es cierto?, que comparten conjuntamente con los fabriles, conjuntamente con los demás trabajadores, la discusión que se ha hecho en el Congreso. Tendrán su motivo seguramente los compañeros de salud, pero irán ordenándose también el pedido que estamos haciendo todos y cada uno de los trabajadores a la posición del departamento de Santa Cruz, y en especial, ¿no es cierto?, de la forma en que se tiene que discutir posteriormente. Considero de que los trabajadores de salud van a tener que reordenar, ¿no es cierto?, su posición. Eso es una base que nosotros hemos planteado como 15%. Sabemos, ya lo he manifestado, que en las mesas técnicas, en las mesas de discusiones, se van a ir viendo paso a paso las formalidades hasta que lleguemos, ¿no es cierto?, al mes de abril, que siempre se ha dado, para que ya el gobierno pueda examinar el decreto que es el aumento salarial. A propósito, lo que piden un 15%, que es más o menos la pérdida del poder adquisitivo, porque una cosa es la inflación, ¿verdad? La inflación con fórmula que hay de tomar en cuenta artículos que no compramos todos los días, entonces por eso que de repente la inflación aparece mucho más bajo que lo que usted siente, señora, señor, cuando va al mercado, cuando va a comprar, qué sé yo, los productos que necesita permanentemente. Eso suben periódicamente, ¿verdad? Y es mucho más alto que lo que indican las cifras oficiales. Eso se debe a que se toma en cuenta heladeras, celulares, bueno, un montón de cosas que usted no compra todos los días. Entonces, lo real es más o menos un 15%. Pues fíjate, nosotros respetamos la cifra que da el INE. El INE dice del 4 al 5%. Pero como yo lo decía y lo manifestaba, profe, resulta que el INE le mete de todo. Garrafas, cocina, heladera, y hay hogares que no tienen nada, ya siguen cocinando, ¿no es cierto?, a leña. La efectividad, ¿no es cierto?, y los números que sacamos nosotros como dirigentes trabajadores, es para que no sea también una tirada de cabello. Es haciendo, ¿no es cierto?, que los mismos trabajadores y trabajadoras van pues al mercado, van a los pozos, van al abasto, van a la mutualita, van a los pocitos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, y saben, ¿no es cierto?, cuánto vale el kilo de tomate, cuánto vale un locoto, cuánto vale un pimentón, y esa es la verdadera realidad, la que el trabajador, ¿no es cierto?, día a día va asumiendo. Hoy, ya el salario que era el 2014 se había planteado, estamos nosotros hablando de que valía 25, 26 bolivianos el kilo de carne. Ahorita el que puede va a comprar, come carne porque está más de 37 bolivianos. El kilo de carne, que quiere comer una carne más o menos, porque no va a comer hierro nomás, ¿no es cierto?, y a comer lo que pueda haber más económico. Esa es la verdadera realidad de los trabajadores. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho, ¿no?, el INE debe reformalizar la interpretación, ¿no es cierto?, de lo que es la inflación. Debe, ¿no es cierto?, sacar lo que no todos los trabajadores tienen y basarse en la línea que ya más o menos escuché o manifestaron de que iban a hacer a través de un estudio de la canasta familiar. Eso nosotros lo hemos venido haciendo todos los años, como digo. Nosotros primero vemos, ¿no es cierto?, la organización, los números, la propuesta que están haciendo los compañeros, y en base a eso es que no lo sacamos, porque no podemos, ¿no es cierto?, de alguna manera manifestar hoy que la inflación está al 4%, está más del 12, 13%, para nosotros y para todo el pueblo y para los trabajadores. No hay dónde perderse, en que el que más sufre, ¿no es cierto?, en estos momentos es el trabajador. A propósito del trabajador, esta cercanía, ¿verdad?, porque hay una alianza entre trabajadores, o sea, por lo menos el organismo laboral, la Central Obrera Boliviana y el gobierno, ¿facilita una negociación o por el contrario es perjudicial?
Consideramos de que nosotros mandamos la propuesta de la legislatura boliviana. Hay un reencuentro, como se ha manifestado, entre gobierno, trabajadores, que hoy por hoy, ¿no es cierto?, hay senadores, hay parlamentarios, trabajadores, uno de los casos es compañero Pedro Monte, Iber Peña, compañero, hay un número de unos 30, 40 compañeros, ¿no es cierto?, del sistema laboral, que están dentro, y ellos van a tener que facilitar todo este trabajo, porque ellos de alguna manera tienen que asumir, ¿no es cierto?, la responsabilidad de la disposición y las resoluciones que emanen de la entidad matriz que es la entidad boliviana. Y en eso tienen que enmarcarse. Ellos tienen que ayudar, colaborar en tener que ver, ¿no es cierto?, la discusión para los temas que tengan que favorecer a los trabajadores. Más allá de cualquier situación coyuntural política que hubiera. Primero, ¿no es cierto?, está el bolsillo del trabajador. Primero está el estómago del trabajador. Más allá de cualquier enamoramiento que pueda haber. Lo primero, y en eso tienen que basar y tienen que, ¿no es cierto?, tener que dar cuenta a los trabajadores. La discusión, repito, ¿no es cierto?, es como lo hemos molestado. Ahora es el gobierno, los trabajadores del gobierno, para que de esta forma también, ¿no es cierto?, podamos discutir en el mejor ambiente que podamos darnos, en el mejor ambiente, ¿no es cierto?, político que se pueda dar, porque eso nos caracteriza que nosotros podemos, ¿no es cierto?, asumir cualquier responsabilidad. Correcto. Licenciado Parada, hablábamos hace un momento, ¿verdad?, de esta caída de los ingresos que es real y que se va a producir, cuyo efecto, me imagino, ya se va a producir en los próximos meses. ¿Cómo se pueden mitigar esos efectos negativos? ¿Qué debería hacerse para que finalmente la población, ¿verdad?, no sienta aquello? Iván, creo que aquí lo que hay que considerar claramente es la composición de la economía nacional. El 70% de la economía nacional es informal. O sea, y aquí está el señor Carrillo, que es de la Central Obrera Boliviana, ese 70% no depende de ninguna política del gobierno. O sea, aquí solamente están trabajando con un capitalismo puro. Cuando yo lo escucho al vicepresidente decir de que el comunitarismo es capitalismo puro el sector informal, porque en primer lugar no tiene ley. Algunos son informales ilegales, otros informales legales. Entonces, esta informalidad del 70% es la que de una o de otra manera también genera el 70% del empleo en Bolivia. Y son cuenta propia que se levantan si no trabajan en el día, y ahí viene un primer problema de la economía nacional que hay que comenzarla a considerar dentro de todas las medidas que hay que tomar. ¿Formalizamos? ¿No formalizamos? No puede seguir el contrabando, por ejemplo, de vehículos como está, porque afecta algo fundamental que es el consumo de combustible. No puede ser que en 5 años, entre el 2006 y el 2010, hayan entrado de contrabando 130.000 vehículos. De los oficiales que se inscribieron para nacionalizar, quiere decir que ha podido ser más. 12% del parque automotor. Entonces, el tema de la ropa usada, y yo entiendo a esa gente, porque lógicamente ellos salen, venden un día, y ha sido la manera de subsistir, ni siquiera vivir bien y tener un trabajo digno. Y otra parte que es la de los bolivianos, que por no tener ese trabajo aquí han tenido que salir, y las remesas del 2001 eran 100 millones de dólares, ahora están llegando a 1.100 millones de dólares, o sea, es 11 veces más de remesas. Entonces hay más dinero que llega, y es 1 millón de personas, por ejemplo, porque si usted calcula $500 mensuales, son 1.100 millones, $500 mensuales que le manda alguien a su familia, que son 3.500 bolivianos, lo multiplica por 12, son $6.000 al año. Esos 1.000 millones son 200.000 familias que reciben aproximadamente 1.000 millones de dólares, entre comillas, por decir algo. Y de ahí calcule familia 5 por familia, es 1 millón de personas que no dependen de la política que determine el gobierno. Y si por ahí se cuela, en fin, para poder trabajar en otra cosa, lo hace. Pero el costo social de esa separación familiar, ¿cuánto le cuesta al país? El tema de, por ejemplo, los jóvenes que no tienen al papá acá, o que no tienen a la mamá acá,
o las hijas que no tienen a la mamá. Lógicamente ese es un desmembramiento familiar que le cuesta mucho al país y sobre todo la cohesión familiar que debe existir. Entonces, este tema del sector informal nadie lo quiere tocar, ni los organismos internacionales, se hacen los de la vista gorda, nomás la pasan por encima. Pero es un tema que hay que considerarlo. Y mucha de esta gente también llega a la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, el informal legal, a hacer su reclamo. ¿Por qué esto? ¿Por qué está subiendo? Porque a todos ya les afecta el tema de precios. ¿Cómo se puede entrar en una racionalidad de gasto? Bueno, ese es el 70% informal. El 30% es formal. Entonces, es el sector formal que tiene que pagar impuestos, que tiene que estar en la AFP, y es al que lo sobrefiscalizan. Y al final emiten multas y no hay dónde defenderse. Ese 30% tiene también su trabajo y cumplir una cantidad de requisitos que cada día son más. ¿Por dónde entra el Estado? El 30% de esa formalidad la tiene el Estado. Entonces, si ahí vemos nosotros que ese 30% de la formalidad económica la está manejando el Estado, ahí puede generarse en el propio Estado, puede generarse el problema para toda la economía. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera el Estado tiene que otorgar, dar los servicios básicos que ese sector informal y ese sector privado no entra. Por ejemplo, tema de salud, tema de educación, tema de seguridad ciudadana y en algunos casos también tema de vivienda. Entonces, el gobierno, fíjese, solo un detalle, y el presidente va a ir, hace poco hemos tenido, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre son ciclos económicos y ciclos políticos. Ustedes han visto que en Grecia hay un pequeño problema en Europa porque ha entrado Tsipras, que es el primer ministro y que es de izquierda. Eso es totalmente normal porque esa es la democracia. Ahora, ¿cómo se maneja ese primer ministro de izquierda en un contexto en el que ya no es ni capitalista, ya no es ni socialista, ya las medidas económicas se tienen que considerar a nivel internacional buscando el beneficio de todas las personas? Tiene un PIB de 305.000 millones de dólares al 2010, no está actualizado, al 2010, y con un nivel muy alto de vida. Eso era lo que tenía Grecia el 2010, seguramente ahora las calificaciones son, pero son 305.000 millones de dólares su Producto Interno Bruto. En Bolivia tenemos 34.000, es casi el 10%. Pero este señor Tsipras, el primer ministro griego de izquierda, ha posesionado a 10 ministros. Y aquí tenemos 21 ministros. Yo pensé que en la posesión de los ministros iba a haber una reducción de ministerios, porque eso aumenta la burocracia, aumenta sobre todo la sobrefiscalización, que es totalmente inoperante. Y voy al hecho de que, por ejemplo, muchas veces piden de un viceministerio o de un ministerio y de distintos ministerios, por ejemplo, a una industria, por decir la azucarera, que manden diariamente su reporte, a quién le pagan, cómo le pagan. Entonces ese es un costo adicional que tienen estas industrias para mandar la información. Entonces, si en Bolivia tiene 21 ministerios que se dan cabeza con cabeza, y ustedes ven una economía, la griega, y un hombre de izquierda que toma posesión y solo tiene 10 ministros. Entonces, ahí se va dando cuenta usted de que hay manejos, inclusive dentro de lo que es el propio contexto económico, ya sea capitalista, socialista, donde hay una racionalidad con relación a la burocracia estatal. El gobierno ha creado empresas, pero empresas como Papelbol, que después de invertir perdieron 20 millones de dólares, ahora dice que han recuperado, ahora dice que venden cajas para bananas, nadie sabe cuánto rinde. Entonces, ese gasto de 9 años, el gobierno tiene que sentarse, y sobre todo que en 9 años no ha habido ninguna fiscalización. Usted pregunte cuántos informes tiene de yacimientos, por ejemplo, la Contraloría General de la República. Transparencia.
Pregunte de Comibol, pregunte de lo que es ENDE, pregunte de lo que es, por ejemplo, Carachipampa o el mismo Vinto. Son empresas que se tragan 60% del presupuesto anual. Y nadie sabe el impacto de esas empresas, cuánto están ganando. Entonces, creo que aquí entra ya a un tema que si en 9 años ya hemos despilfarrado, hemos gastado. Solo le doy otro ejemplo y no es ir en contra de lo que es, y esto también es bueno que la COP lo vaya midiendo. Otros 435 millones para la otra parte del teleférico de La Paz. Está muy bonito. Nos alegran inversiones de ese tipo. 435 millones. Pero ya el teleférico de La Paz deja sin trabajo a esos 130 vehículos de contrabando que entraron y se hicieron transportistas. Una parte, lógicamente, van al transporte, y por otro lado los que se compraron vehículos para hacer transporte también. Entonces, en La Paz se soluciona con el teleférico un tema de transporte de la mayor parte de la población, pero hay muchos trabajadores que se quedan sin trabajo. ¿En qué queda ese taxista, por ejemplo, que ya no puede trabajar en La Paz porque no le renta? ¿En qué queda el micrero que está ahí en La Paz y ya no le renta? Opta por venirse o a Cochabamba, a Santa Cruz, a Tarija y a otro lado. Y por eso es que en Santa Cruz está llegando el 33% de los vehículos que se importan al país. Entonces, eso nos va a crear en Santa Cruz un problema que ya no los está creando. Porque fíjese usted que antes de la gobernación, al Cristo uno tardaba 10 minutos. Estoy en 10 minutos, te recojo y nos vamos. Bueno, entonces ahora, aparte de que tarda a veces 40 minutos y hay un mayor consumo de combustible, porque en esas atascadas que tienen, en esas trancaderas que le llaman, que están ahí, se gasta mucho más combustible. Entonces, Santa Cruz, gracias a Dios, hasta ahora que ha tenido avenidas anchas, ha tenido un sentido de planificación desde lo que era el Comité de Obras Públicas, puede un poco más o menos holgadamente tratar de solucionar. Y si se pusieran de acuerdo el gobierno nacional, el municipal y la gobernación para el tema del control del transporte, en conjunto con los transportistas, podríamos solucionar. Entonces, vemos nosotros que algunas inversiones solucionan un problema de transporte, pero le van a crear un problema también a gente que tiene que buscar qué hacer y trasladarse de un lugar a otro. Entonces, ¿dónde van a ir los que manejan taxi en La Paz, los que manejan micro o micritos o esto o lo otro? Entonces, ese es un tema que también la Central Obrera Boliviana y el gobierno ya tienen que irlo identificando. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno... Perdón, licenciado, ¿y de dónde van a salir esos 430 millones de dólares? No, esos son créditos. Para la empresa austríaca, por ejemplo, que está vendiendo ahora, ¿qué le interesa quién lo paga, no? O sea, ellos le dicen, oiga, ¿saben qué? Han pedido más porque es un éxito, porque el turismo, porque genera ingresos y soluciona un problema. A la empresa no le interesa en absoluto de dónde le pagan. Pero eso es un crédito, que puede estar saliendo de los mismos austríacos, porque hay muchos créditos proveedores. ¿Qué quiere decir el crédito proveedor? Puede ser también, lo hace Brasil, y todos los que tienen una política seria de exportación tienen líneas de crédito para promocionar sus exportaciones. Entonces, lo que hace el gobierno austríaco en este caso dice, ¿saben qué? Yo les voy a dar el crédito de 435 millones a 15 años, con un 3% de interés. Al gobierno, ¿quién le interesa de aquí a 15 años quién lo va a pagar? ¿Y quién va a mantener ese teleférico? Entonces, ahí lo único que en el corto plazo lo ejecutan, pero la deuda va quedando. Lo mismo sucede con la planta de urea y amoníaco. Para la planta de urea y amoníaco, por ejemplo, es un crédito que vamos a tenerlo que pagar posteriormente. ¿Y qué es lo peor? Que está en un mal lugar, porque está en el medio de Bolivia y en el medio de Sudamérica, donde hay que construir un tren que cuesta 220 millones de dólares. Y encima hay que meter un ducto porque no hay el gas suficiente. Esa planta, con la bajada del 50% del precio de los fertilizantes a nivel mundial, porque eso es lo que va a suceder, entonces lógicamente
esa planta sería más rentable en Puerto Suárez, porque está el tren, no hay que invertir más, simplemente es cargar, y está el gas, está el ducto. Se podría ahorrar el país aproximadamente 250 millones de dólares, pero no le interesa a nadie, porque nadie evalúa el impacto del proyecto. Claro, como había la plata, hay crédito, hay esto, usted lo único que hace es lo mismo que en una familia. Cuando hay 5 que trabajan y cada uno tiene su gasto en la misma casa, claro, pagar servicios básicos, pagar lo esencial, es pichanga, porque le dice este mes pagarlo vos, este mes. Pero cuando se le va el ingreso a 3 de ellos, ya pues 2 cuesta más. Entonces, creo que por ahí el tema de racionalidad, que no había estos 9 años, creación de empresas, en perjuicio también de los propios trabajadores, porque ese circulante de dinero que han metido el gobierno en los 9 años, muchas veces a proyectos improductivos, lo único que ha generado son índices de inflación más altos. Dijeron, hay que solucionar el tema de la inflación porque está muy alto el 2008. La única manera de luchar contra la inflación es producir más. ¿Qué hizo el gobierno? Cambió el cálculo del índice de precios al consumidor, y del 49 le bajó a 39 el componente alimentos. Entonces, y metió refrigeradores, como decía mi amigo Carrillo, refrigeradores, celulares, escuelas, colegios, heladeras, en fin, que no se compra todos los días. Entonces, lo que hicieron fue ficticiamente bajar la inflación, casi a un 60%, eliminaron 40% de la inflación con el mal cálculo que hicieron. Entonces comienzan a comparar la inflación de los otros gobiernos con esto, lo cual, eso es falta de seriedad. Y tocaban el tema del Instituto Nacional de Estadística. Yo le digo el Instituto Nacional del Enigma, porque 2 años y 2 meses y la base de datos del Censo de Población y Vivienda y el Censo Agropecuario no está en manos, por lo menos, de las universidades públicas, para que puedan difundir la información. Yo le digo que es el Censo de Población y Vivienda pipoca, porque ¡tac!, sale un dato por acá, ¡tac!, sale otro, ¡tac!, revienta otro por acá, ¡tac!, y va reventando lo que le interesa al gobierno, pero no entregan la base de datos para que gente profesional en las universidades tengan los datos reales, que le puedan decir a la Central Obrera Boliviana, a ver, venga, veamos los problemas que hay, mire, para el trabajador está en esto, aquí estamos identificando que no tienen salud, no tienen acceso a salud, se le ha ido un pariente, están con problemas en el tema de letrinas, están todavía con letrinas, no tienen alcantarillado. No hay esa información, así que yo siempre digo, entre el INE e Inés España, creo que me quedo con Inés España, porque por lo menos ahí saboreo la comida de esa preparación que hace, ¿no? Porque lógicamente es una preparación muy buena. Parece que el INE está igual, ¿no? Un censo pipoca, datos por aquí, por allá, y se ha politizado mucho. Creo que el Instituto Nacional de Estadística está perdiendo credibilidad, y eso lo están viendo también los trabajadores, porque en un momento dado, vaya usted al mercado, pues en los alimentos la inflación puede estar entre 8 y 15%. Ya, a mí no me interesa cuánto cuesta una heladera o un celular, me interesa cuánto cuesta lo que yo como todos los días, y lo que uso todos los días, por ejemplo, el transporte. Por ejemplo, lo que se dio en el Alto, el trameaje, o sea, tramo 1, tramo 2, tramo 3. Entonces, pero esas cosas yo creo que hay que solucionarlas hablando, solucionarlas dentro de una discusión sana como es la que se va a hacer, y despolitizar totalmente y entrar a una revisión de la realidad. Y mientras el INE no presente la base de datos, no decimos que se las dé a todo mundo, que se las dé a las universidades, que tienen gente especializada, para que todas las instituciones podamos recurrir a esa información, poder planificar, identificar bien los problemas y dar soluciones. Creo que el gobierno tiene que cambiar mucho estos 9 años de despilfarro, falta de transparencia, porque fiscalización no hay. Muéstrenme las peticiones de informe que hayan hecho diputados oficialistas. Muéstrenme en 10 años cuántas peticiones de informe han firmado senadores y diputados del oficialismo, para que informen del gasto, para que informen de esto. Nosotros tenemos más de 300 cartas de la Contraloría pidiendo información, y tenemos a la Contraloría viviendo en la gobernación. Entonces, veamos,
Creo que hay que cambiar todo lo que es el manejo de la administración pública. No se va a poder seguir con los 9 años de despilfarro que hay hasta este momento, y aquí ya Rubén Costas propuso el pacto fiscal, que nos tiene que llevar un pacto social. Licenciado, después tocamos el pacto. Bueno, no. Y que a propósito es un tema recurrente aquello del pacto fiscal, señor, pues son recursos, hay que, la negociación, ¿verdad?, redistribuir los recursos. Don Feliciano, se ha hablado mucho de estos últimos años de mucha bonanza, mucho dinero, que hemos estado muy bien, incluso el crecimiento, es verdad, ha sido sostenido. ¿Eso le ha llegado al trabajador en relación, qué sé yo, a 5 años? Hoy en día está mejor el trabajador. Profe, sin lugar a duda, le va bien al uno, le va bien al otro, le va mal al uno, le va mal al otro. En este caso, los trabajadores, sin lugar a duda, 2 años atrás, por dar un ejemplo, el doble aguinaldo. Correcto. Ha sido un efecto multiplicador el doble aguinaldo. Porque si había un solo aguinaldo, ¿no es cierto?, en los años anteriores, era para pagar parches de deuda que tiene el trabajador, porque no hay trabajo que no tenga deuda. No hay trabajo que no tenga deuda. Pero con este otro aguinaldo ya dio para dar un poco más de facilidad, de dar un poco más, ¿no es cierto?, de esperanza a los hijos, ¿no es cierto?, de los trabajadores que esperaban ya no un regalito de 10, de 20 pesos, ya se les compró uno de... Y ese efecto multiplicador va, ¿no es cierto?, al gremial, o como decía el licenciado, al informal, que de alguna forma también a todos la ha chilcheado, le chilchea hasta el mismo taxista, porque ya con ese dólar aguinaldo, ¿no es cierto?, la suba la familia, se va en taxi, ya no se va en micro, todo apretado, todo parar, y se está ganando. No vamos a quejarnos de lo que nosotros también, en el año pasado, en los aumentos salariales, no ha sido un efecto que ha sido catastrófico. Porque si lo vemos que en su momento el empresariado, no, que se van a cerrar empresas, que nos van a obligar a votar trabajadores, de ninguna manera. No hay una relación estadística que nos digan de la empresa tal, votaron, o se quebró, o se cerró, o de alguna manera, ¿no es cierto?, los trabajadores han tomado esa fábrica, esa industria. De ninguna manera. Han habido, ¿no es cierto?, y hay leyes que de alguna forma que también nos protegen. Protege al empresario, protege al trabajador. Que nos falta tener, ¿no es cierto?, una ley que también sea más directa a la que tenemos. A veces el trabajador entra a un tema judicial, un tema laboral en el Ministerio de Trabajo. Pero lo que pierde más es el trabajador, no es el empresario. Pero también nos falta que haya una coercitividad, ¿no es cierto?, dentro de la ley de ahora que tenemos, y sea más efectiva para ellos. Sin lugar a duda, estos años, como decía el licenciado, lo manifestamos nosotros, ha habido bonanza. Sí, seguramente gobierno, municipio, gobernaciones, trabajadores, hemos tenido una bonanza. Nos ha faltado, ¿no es cierto?, tener una política especial para nosotros mismos. Los trabajadores, de alguna forma, hemos exigido que nosotros no somos siempre salarialistas, que buscamos de alguna forma, ¿no es cierto?, que también vayan creándose industrias, vayan creándose empresas, porque al crearse industrias, al crearse empresas, ¿no es cierto?, se va disminuyendo la informalidad, se va disminuyendo, ¿no es cierto?, el desempleo. Estos dos efectos, ¿no es cierto?, dos elementos que están disminuyendo, se va disminuyendo también de la pobreza, porque un trabajador que tiene una fuente de trabajo tiene, pero es cierto, la forma como tener que alimentar o sostener, mantener una familia. Que también no hay esos dos elementos también, ¿no es cierto?, y el trabajo va perdiendo, se va yendo, ¿no es cierto?, a otras situaciones. O en estos casos, como se fueron yendo del país a otros países. Eso también tenemos que ir viendo. De alguna forma, ser propositivos. Nosotros somos propositivos. Entender, ¿no es cierto?, que hay una alianza gobierno, hay una alianza empresarios-trabajadores, en especial en Santa Cruz. ¿No es cierto? Nosotros tenemos una alianza. Tenemos reuniones, tenemos posiciones, ¿no es cierto?, que son que llegamos a un solo punto de equilibrio, donde queremos aportar, queremos apoyar.
Porque si es cierto, hoy en día, no hay empresarios, no hay trabajadores. Si no hay trabajadores, no hay empresarios. Entonces son dos elementos, son dos instituciones, dos formas, ¿no es cierto?, que podemos llegar, ¿no es cierto?, a un solo punto de partida, y en que nosotros también queremos, y vamos a querer siempre, ¿no es cierto?, que a todos nos pueda ir bien, que a todos nos pueda ir mejor, que no tengamos que... No podemos aumentar este año, es difícil, solamente el 2 o el 3%, no, pues también no es la situación que nosotros hemos querido, ¿no es cierto?, que se vaya dando. La forma que vamos a discutirlo, la vamos a llevar adelante, ¿no es cierto?, son estos puntos. Por eso, si vemos, ¿no es cierto?, lo más relevante, como les decía, hay puntos que tenemos que ser propositivos, tenemos que discutir. Hay muchos temas de que en La Paz tienen que ver, ¿no es cierto?, la secretaría departamental, ver los temas que manifestaban, los teleféricos, la geografía, el sistema, etcétera, etcétera, le da para tener esos temas. Hubo una propuesta que también se dio en un tiempo de campaña, vamos a hacer, ¿no es cierto?, el tren eléctrico, el tren no sé de tanto, y también se fue pensando que también iban a quedar miles de compañeros choferes de micro, etcétera, etcétera, también se encuentra de trabajo, pero no le da, no le dio la política de hacer eso, porque era más caro agarrar ese tren a lo que agarrar un micro en su tiempo. Estaría más económico subirse a un micro, nomás, ¿no es cierto?, y dejar de que valga $1 el pasaje. No da todavía, no se va a dar, o como queríamos pensar como en el taxímetro, que nosotros hemos cuestionado el taxímetro. Es una ciudad caótica, ¿no? Que hay que, al estar parado 5 o 10 minutos, estar cobrándose. También son situaciones, ¿no es cierto?, que también nosotros vamos organizándonos. Por eso repito, la secretaría departamental, los trabajadores, la dirigencia, muchos dicen, no, son muy salarialistas, que siempre están pensando en el salario. No de ninguna manera. Vamos proponiendo, vamos viendo la mejor forma de que se vaya dando. ¿Hay justicia? ¿Hay seguridad jurídica para el empresario? ¿Para el empresario? Tenemos que pedir para que vayan e invierten. La caída del petróleo, como decía, quizá va a chelchear acá, o no torrencialmente, ¿no es cierto?, en el sistema a nivel mundial, pues no somos un país petrolífero que exportamos miles y miles, como es Venezuela, como son los países, ¿no es cierto?, asiáticos, otros países. Tenemos que ir viendo la forma de que también nosotros podamos ir, no solamente en este año que se nos vino esta situación, hay que ir viendo otro sistema de exportar nosotros, para que cuando lleguen estas situaciones también los trabajadores no vamos a las calles, porque vino la caída del petróleo, y eso, ¿no es cierto?, nosotros mismos estaríamos haciendo como trabajadores, como pueblo, como empresarios, ¿no es cierto?, un harakiri. Así de claro. Hoy, ¿qué planteamos nosotros? En que todos tengamos, ¿no es cierto?, que hacer una alianza, y todos como tengamos que proponer. Gobierno, gobernación, municipio, trabajadores, hacer, ¿no es cierto?, el trabajo que seguramente en estos 9 años no lo hicimos, pero tenemos que ir haciendo eso, como lo hizo en su momento alguien, de poder decir, bueno, ya reunimos estos 7 años, para estos otros 7 años. Bíblico. Ya después barramos esto, ahora apretemos un poco el bolsillo, no en su magnitud, pero veamos la forma en que podamos salir. Que no se dramatice mucho, lo dijo el licenciado en su momento, el tema del petróleo. Y lo vuelvo a repetir, nos va mal a uno, le va mal a otro. Y eso no debe ser, ¿no es cierto?, una situación en que nos tenga que llevar, ¿no es cierto?, a que todos tengamos que ver de que miércoles no va a ir mal, le va a ir mal, se bajó esto, se bajó allá, bien, no va a haber cinismo generalizado, cinismo, miércoles la gobernación no le va a llegar lo que llegaba, la llegada a la universidad ya le bajaron a la mitad, a la alcaldía, tanto y tanto. Caramba, y nos pone una situación, ¿no es cierto?, crítica, en el que tenemos que tener, la pinta, tenemos los trabajadores, no nos van a dar aumento salarial, tenemos que atenernos, eso creemos de que tenemos un pesimismo de alguna forma, en que
no estamos teniendo la capacidad de asumir la responsabilidad. Es como el marido, vamos a hacer ejemplo, ¿no es cierto? El esposo, el marido o el jefe del hogar. No tuvo para el desayuno el miércoles, no va a tener para el almuerzo. Pero para la cena, no. Tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano. Tengo que hacer lo que sea, ir a buscarle trabajo, voy a hacer otra cosa. Pero no podemos quedarnos, que porque nos quedamos sin desayuno, no vamos a quedar sin almuerzo, etc. Hay que hacer los esfuerzos necesarios. Hay que buscar, ¿no es cierto?, las ideas más propositivas que puede haber. Tenemos que salir del secuestramiento. Vemos, ¿no es cierto?, que hoy nosotros hemos planteado un aumento salarial. El gobierno, los trabajadores, vamos a discutir. Sabemos, ¿no es cierto?, que vamos a aterrizar en algo. Pero también, ¿no es cierto?, nos ponemos los zapatos, por decirlo, de ese empresario mediano chico. Mediano chico, que está con 8, con 10, con 12, con 15 trabajadores. Que de repente el que lo siente más y no el que tiene más de 200 personas dentro de una industria, de una empresa. Pero para eso, ¿no es cierto?, vamos a tener la capacidad. Vamos a tener también que, si le chinchea, a uno le va a chinchear a todo esto. También tiene que llegar a los trabajadores. También tiene que entrar, ¿no es cierto?, dentro de lo que viene a ser este aumento salarial. Y con eso, ¿no es cierto?, nos tiene que dejar, quizás no satisfecho, porque... Pero por lo menos conforme. Por lo menos para poder, ¿no es cierto?, buscar y ver la situación más real. Porque debemos ser realistas. Estamos pidiendo el aumento. Ya nuestros amigos, nuestros compañeros, ¿no es cierto?, deberían, va a haber la subida, vamos a subirle tanto. Vamos a hacer este globo de ensayo. Por suerte no lo he escuchado a los transportistas, ¿no? Entonces eso también tiene que haber, ¿no es cierto?, una orientación a ellos. De que no hagamos agosto, ¿no es cierto?, en el propio enero, en el propio febrero o marzo. Tenemos que también ser conscientes de todo lo que pueda ocurrir. No hay el aumento todavía, no sabemos a cuánto vamos a aterrizar. Pero ya se está pensando que esto hay que subir una cosa. La subida de la leche. No crean que solamente la posita de leche. Todos los derivados. Ya no compramos ya un pilfrú, 2 pilfrú. Si comprábamos 4 pilfrú, ¿no es cierto?, compramos 2. Entonces, todas estas cosas nos llevan, ¿no es cierto?, a ver, reflexionar y proponer de que para el día de mañana tengamos, ¿no es cierto?, que tener ese poquito más. Ya para volver otra vez a comprar siquiera, ya no los 4, los 3, pero tenemos que buscar, ¿no es cierto?, todos los ingredientes que nos puedan ayudar, ¿no es cierto?, a que podamos aterrizar en algo, profesor. Muy bien, estamos aquí en SN Noticias, señora, señor, Canal 21, señal abierta, y a través de los distintos operadores de cable. Nos permite una pausa brevísima, enseguida retornamos con nuestros invitados, el señor Feliciano Carrillo, el licenciado José Luis Parada. Una pausa cortita, enseguida volvemos. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros, señora, señor, en esta mañana de día jueves, ya 29 de enero. Miren, se está yendo el primer mes de este año. Mucho se ha hablado en los últimos días, las últimas horas, a raíz de una propuesta, y a propósito que hablábamos de los trabajadores licenciados, de aplicar y aprobar una normativa mediante la cual se aplique una política salarial. Y he escuchado mucho hablar, opinar, pero le pregunto a usted, que es experto, ¿qué vendría a ser una política salarial si se aprobara? O sea, yo creo que una política salarial seria es la que incluye a todos los sectores para que se puedan ver las posibilidades de la economía nacional en primer lugar. Por otra parte, algo que siempre hemos dicho, y ese es un tema que lo tiene muy claro Rubén Costas cuando le tocamos el tema, por ejemplo, de la salud. Hay colaterales que benefician al trabajador. Fíjese usted que muchas veces es el intangible que al momento se vuelve efectivo. Usted cuando pide algo, pide pavimento. Usted haga las encuestas que quiera, ¿qué quiere usted? Pavimento, porque sube el terreno, sube la casa, el auto no entra al barro, pero nunca la prioridad es salud. Entonces, yo creo que en el tema de salud, cuando le planteamos a
a Rubén con el doctor Urenda, mira, es 30% del presupuesto del techo que nos da Hacienda. Mira, digo, esto es una cuestión de responsabilidad social. Por lo tanto, vean de dónde sacan la plata y comiencen a trabajar. Eso fue hace 3 años cuando nos iban a transferir los hospitales. Entonces, esa política salarial, como decía el señor Carrillo, no es solo el salario, son los colaterales, los beneficios. Por ejemplo, en Europa pagan en algunos países como Suecia hasta el 65% de impuestos, pero ellos no pagan un solo centavo por el tema de salud. Donde va cualquier enfermedad, desde un resfrío hasta un cáncer, tiene el pago del Estado, pero paga el 65% de los impuestos. Entonces, creo que en Bolivia esa política salarial no tiene que ser solamente el tema salarial, sino también los colaterales. ¿Qué hizo el gobernador en su momento? Hemos puesto, y los 6 hospitales de tercer nivel, recién el gobierno nacional y el gobierno municipal empezaron a hablar de salud. En los 7 años anteriores que nos hagamos cargo, no había tal. ¿Por qué? Porque la visión que tenía en ese momento Rubén dijo, no podemos romper el equilibrio entre lo que produce Santa Cruz, el 70% de los alimentos, y una salud que no le dé solución al trabajador. Porque cuando hay una familia, un enfermo en la familia, despatarra a todos. Porque quien que no es médico, lógicamente, ve a un enfermo y se desespera. Y la familia se desespera y se descontrola muchas veces. Entonces, y al final vino el pavimento, pero para curar a un enfermo, a un pariente, tiene que vender el terreno, tiene que hipotecar la casa, tiene que el auto entregarlo por un monto para pagar los remedios. Eso no puede suceder. Al trabajador hay que darle todas las condiciones para que pueda desarrollar su trabajo, y para eso también el Estado tiene que cooperar. Temas de salud, temas de costos de transporte. Está bien el tema de subvención de combustible que llega a varios. Bueno, ahora la subvención baja, por lo tanto es un equilibrio también que se puede mantener. Entonces, una política salarial es un estudio serio que hay que hacerlo y comenzarlo a manejar también sectorial. ¿Quién produce más? ¿Cuánto generan de utilidad? Y comenzar a trabajar. Creo que va por buen camino, creo que la Central Obrera Boliviana ha presentado, trabajará con el gobierno, y yo creo que es dialogando. Por eso es que el diálogo es fundamental, tener las propuestas. Uno propone, es lo mismo que sucede en todas las actividades económicas, hasta donde se puede, como decía también el señor Carrillo, hasta dónde se puede, hasta dónde va, hasta dónde no va. Y si eso se maneja con un cierto rigor técnico y sobre todo contenido social, yo creo que se pueden ir solucionando varios problemas. Es lo mismo que decía, a ver, ¿qué vamos a hacer con los taxistas y los micreros que de La Paz se están yendo a otro lado? Fíjese que trasladarse, como no tiene el micro, tiene que trasladar familia, tiene que trasladar casa, no es solo el micro como tal que se traslada. Entonces, y es un problema social que el tema del transporte, este gobierno en 9 años no ha querido discutirlo, lo ha manejado de una manera muy irresponsable, y ya estamos con el caos en todos lados. Las ciudades tienen un problema porque uno hace una cosa, el otro hace otra. Entonces, esa política salarial creo que tiene que involucrar una discusión a fondo. Peor todavía si es que vamos a tener problemas de liquidez, en algunos casos va a haber menos ingresos, y hay que tratar que afecte lo menos posible al trabajador y la mano de obra, porque ahí radica el tema básicamente de producción nacional. Si usted toma una mala política salarial, fíjese lo que pasó en Yacimiento. Resulta que al presidente se le ocurrió y dijo, no pueden ganar más que el presidente. Y lógicamente un sueldo, el más alto en Yacimiento era $2.000. Cuando a hora y media de vuelo llegaba a Lima, y a ese mismo ingeniero petrolero le estaban pagando $8.000. No se iba a quedar pues por el 25% del sueldo aquí, es una cuestión de oportunidad. Entonces, una mala política salarial que se aplicó en el país, involucró a Yacimientos, hizo perder muchos profesionales muy competitivos, de mucha experiencia, de mucho talento, y sobre todo que conocían mucho del sector petrolero, que al final terminan dando toda esa su experiencia que la ganó en Bolivia, la termina dando en Perú, la terminan dando en Arabia Saudita, la terminan dando en Afganistán, en todo lado. Usted encuentra bolivianos petroleros en todo el mundo. Entonces,
creo que una política salarial tiene que involucrar todo ese tipo de aspectos. El mismo, bueno, no tanto Entel porque al final las telecomunicaciones también por ser competitivas, pero voy al caso de yacimientos. Igual en el caso minero. El minero también es especializado, el ingeniero geólogo con experiencia. No es lo mismo un ingeniero geólogo que recién empieza, un junior. Entonces la política salarial tiene que tener sectores estratégicos a considerar. Yacimiento. Tiene que tener una política salarial clara, precisa, de incentivo y de mantener a los profesionales. Las universidades, profesor, no puede ser que las universidades no puedan ganar más de esto. Si las universidades tienen que tener los mejores profesionales, porque ahí se van... Ahí está el futuro del país. El futuro del país, porque un mal profesor que viene y se hace, regala notas, que vengan que le voy a regalar notas y asisten a la campaña tal y si van a la tal. O sea, estamos perdiendo el concepto de lo que es fundamental el tema de educación. Y una política salarial ahí en la universidad, recortada, también trae problemas. Creo que el tema de política salarial el gobierno lo ha manejado muy... Yo diría muy políticamente, y creo que a partir de ahora hay que comenzar a verlo seriamente y sobre todo en empresas estratégicas. El tema de la relación con la COP tiene que tener, yo creo, un alto contenido técnico y también de corte social, porque las necesidades nunca se van a completar, nunca se van a satisfacer. Entonces creo que por ahí hay una buena oportunidad, y es una buena oportunidad ahora también en el propio Yacimientos, siguiendo el mérito profesional que tenía Carlos Villegas fallecido, que esta desgracia haga que se institucionalicen la mayor parte de los cargos de Yacimientos, porque ya 9 años se manejó con harta plata. Por lo tanto, eso es fácil, manejar con alta plata es fácil. Suerte que tocó un Carlos Villegas que tenía muy clara la idea de lo que era planificación y de lo que era tema estratégico. Y de aquí en adelante ya se necesita expertos, porque es distinto trabajar con un barril de $100 y trabajar con un barril de 45, y se necesita gente de mucha experiencia. Licenciado José Luis Parada, quiero agradecerle la gentileza de habernos venido a acompañar. Muchas gracias. Dejamos pendiente el tema del pacto fiscal, ya, para que lo hablemos en un futuro cercano. Muchas gracias, licenciado. Un gusto, y igualmente, señor Carrillo, igualmente, un gusto haber desayunado aquí. Es bueno dialogar, es bueno, ¿no es cierto?, compartir, discernir algunas situaciones, ¿no es cierto?, porque eso nos enriquece a ambos. Por eso es que, ¿no es cierto?, que vos decís, que yo digo, que no, y no nos sentamos a discernir, a dialogar, porque eso tiene que ser, caminos conducen al diálogo. Tiene que ser, esa es la capacidad que nos lleva a atender, ¿no es cierto?, la voluntad, para que todos juntos, ¿no es cierto?, tiremos el mismo carro también. Y eso nos va a servir para los próximos años, y no quedar, ¿no es cierto?, en que no hice nada. Si nos equivocamos haciendo algo. Y vamos a discutir. No se equivoca nunca. Don Feliciano, también muchas gracias por habernos venido a acompañar. A usted la gracia, y siempre, ¿no es cierto?, estamos a su invitación, profe, para esta charla y para que también el pueblo, el trabajador, el país también tenga que saber, ¿no es cierto?, que discutiendo, dialogando, viviendo, ¿no es cierto?, en una mesa, más allá de tomar un café, pero ser propositivo en todo. Exacto, y no confrontando. Muchas gracias a el licenciado José Luis Parada, a don Feliciano Carrillo. Vamos a hacer una pausa brevísima y enseguida retornamos.